En la historia de Mad Max, a Immortan Joe se le venera prácticamente como un dios. Sus seguidores vierten en él una fe ciega que incluso provoca que estén dispuestos a dar la vida por su señor, con la promesa de que se les recompensará con la eternidad en un lugar llamado Valhalla, o con la resurrección, que es como lo menciona Nox en una de las escenas. Vivo, muero y vuelvo a vivir, segundos antes de tratar de inmolarse por su amo. Los War Boys están dispuestos a perecer si así lo necesita su señor Joe, y de hecho se refieren a sí mismos como Kamikrazes, aludiendo desde luego al término kamikaze. Pero, ¿cómo es que llegaron a ese punto de fanatismo? ¿Qué los hace creer que el tirano es realmente una deidad que jamás morirá? Bueno, en todo eso hay una gran carga de misticismo que se relaciona, aunque no lo crean, con Jesucristo, por el tema de la resurrección al tercer día. Pero para saber de ello, primero hay que conocer la historia de Immortan Joe. Así que, sin más preámbulo, vayamos hasta ese punto. Según el cómic de 2015, que expande la historia de Mad Max y explica ciertas dudas, tras las guerras del petróleo y del agua llegó el conflicto nuclear, y de pronto la humanidad quedó sumida en el atraso y la barbarie. Joe Moore era un militar de alto rango. Era un coronel que había sido condecorado por su participación en las guerras previas a las escaramuzas termonucleares que, cabe aclarar, aunque terminaron por volver estéril la tierra y secar los mares, fue solo el punto más álgido, pues el daño ambiental había comenzado desde antes. Joe estaba en Sydney, Australia, durante la caída, que es cuando se fue la electricidad y jamás volvió. No se especifica la ubicación en el cómic, pero en las imágenes podemos ver el edificio de la ópera de Sydney a su espalda, además de un portaaviones varado en la tierra, cuando él escapa de la ciudad junto con otros militares que le seguían siendo leales, entre ellos el mayor Kalashnikov, y ruedan con sus motocicletas por el terreno que antes estuvo cubierto de agua. Durante mucho tiempo la caravana de motociclistas viaja de un punto a otro en busca de recursos, agua, comida, combustible y lo que sea que pueda servir para abastecerse, cometiendo actos de barbarie de toda clase y sumando a sus filas a más y más hombres como ellos, dispuestos a hacer lo que sea por sobrevivir, pero también a brindarle su absoluta lealtad al coronel. Con el tiempo la caravana se vuelve por demás numerosa y un día atacan un pequeño campamento que encuentran en el páramo para saquearlo y reabastecerse. Y es ahí que durante el asalto los esbirros de Joe capturan a un hombre extrañamente obeso, dadas las circunstancias de escasez, cuando éste trata de escapar. Están a punto de eliminarlo cuando el hombre, suplicando piedad, les da una información que resulta inquietante. Señala conocer un lugar, una fortaleza que fue adaptada por los hombres como refugio, una suerte de base militar abandonada, donde existe un acuífero subterráneo, suficiente agua para toda una vida. Joe, inquieto por lo que el hombre obeso revela, evita que sus esbirros acaben con él y pide los datos exactos del lugar que, sin embargo, tiene un pequeño problema. Ya está ocupado por un grupo de matones que se adueñaron de él y, desde luego, jamás querrán dejarlo. El coronel Moore, junto con sus secuaces y el hombre obeso, llegan hasta los linderos de aquel refugio, que no es otro que el destinado para que se edifique en él la ciudadela en la que habrá de morar el tirano. Buscan la forma de negociar con los hombres a cargo de aquel complejo de cuevas, pero son repudiados y corridos a balazos, y es cuando Joe sabe que tendrá que desarrollar toda una estrategia para lograr apoderarse del sitio. Lo intentan de una y otra forma hasta que finalmente logran escalar por la pared de una de las 3 montañas, pero pocos consiguen infiltrarse, pues los amos del refugio colapsan uno de los puentes para evitar que los invasores lleguen al pico central. Durante aquella misión de asalto las horas pasan y pese a que esporádicamente se escuchan disparos, estos terminan y luego los intrusos son exhibidos sin vida para que el resto, los que asedian la base, vean cómo sus compañeros han ido cayendo por su osadía. Poco a poco los hombres de Joe que entraron al complejo son eliminados,
hasta que luego de 3 días los asediadores que esperan en las cercanías deciden marcharse al estar seguros de que ya no queda nadie de los suyos en el interior, ni siquiera Joe. Pero es en ese momento, ya cuando habían comenzado a rodar en retirada, que regresan los disparos y de la cueva principal, aquella que se abría como una boca en la parte superior de la montaña, emerge una figura conocida por todos. Es el coronel Moore. Sigue vivo y ha conseguido hacerse del control del lugar. Es entonces que, al verlo, comienza el mito entre sus hombres de que Joe Moore realmente resucitó como Jesucristo al tercer día y se alzó victorioso en la montaña. Inmortal, inmortal, inmortal. Lo vitorean desde abajo, como un presagio de lo que ocurrirá años más tarde cuando, ya en su vejez, sea aclamado a la fuerza por todos aquellos pobres diablos que suplicarán por al menos un chisguete de la preciosa agua que se mantiene limpia en las entrañas de la tierra. Sin embargo, los hombres más cercanos al señor de la ciudadela saben que él realmente no es inmortal. Y esto lo vemos en la forma de comportarse de el mecánico orgánico, que es básicamente el médico del tirano. El hombre aquel no acostumbra a dirigirse a él como Immortan Joe. Lo llama jefe en la mayoría de las veces, pero incluso simplemente por su nombre. Hey Joe. Tras la toma de la montaña al mayor Kalashnikov, el tipo más cercano a Joe, su lugarteniente, se le asignaría el control de una mina de plomo a la cual le llamarán la granja de balas. Mientras que al hombre obeso aquel se le recompensó por su ayuda y Joe le cedería el control de una vieja refinería de petróleo que rehabilitarían para renombrarla como Ciudad Gasolina. Sí, aquel sujeto de carnes generosas no sería otro que el Comegente. Y justo bajo su regencia en Ciudad Gasolina es que Max Rokatansky termina de reconstruir su Interceptor. Pero de eso ya hablaremos en un próximo video donde expliquemos cómo es que al comienzo de Fury Road, Max tiene de nuevo su clásico automóvil, si en la segunda de las películas este fue destruido por una explosión. Hasta entonces les invitamos a ver otro de nuestros videos disponibles y les agradecemos desde luego el favor de su atención. Yo soy Ri y esto es Migori, pura proteína geek. Cambio y fuera.